Siempre pensé que mis amigos eran mi refugio, ese grupo inquebrantable que había estado a mi lado desde la secundaria. Sofía, Marcos y Daniel eran parte de mi vida. Nos conocíamos tan bien que éramos como una familia. Pasábamos horas juntos, hablando, riendo y compartiendo nuestros sueños. Pero nunca imaginé que esa amistad se convertiría en una pesadilla. Una noche, decidimos salir a explorar la ciudad. Era una de esas noches cálidas en las que la vida nocturna vibraba por todos lados. La idea era divertirnos, ir a algunos bares, disfrutar de la música y tal vez incluso conocer gente nueva. Comenzamos en un bar pequeño, lleno de luces tenues y música en vivo. Todo era perfecto al principio. Bailamos, reímos y nos pusimos al día sobre nuestras vidas. Después de un par de horas, Sofía sugirió que fuéramos a un club que había abierto recientemente. Marcos y Daniel estaban entusiasmados, así que no dudé en seguirlos. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, noté que el ambiente se volvía más tenso. La música retumbaba en mis oídos, y la multitud parecía más densa. Aún así, decidí dejar de lado mis preocupaciones y entrar con ellos. Dentro del club, las luces parpadeaban de manera hipnótica. La energía era contagiosa, pero algo en el aire me hizo sentir incómodo. Era como si el lugar tuviera un secreto oscuro. Aún así, traté de disfrutar la noche. Sofía y Marcos se movían en la pista, mientras que Daniel se sentó en la barra, perdido en su teléfono. Tras un par de horas, el ambiente se tornó extraño. Sofía y Marcos empezaron a reírse entre ellos, susurrando cosas que no podía escuchar. Sentí que me estaban excluyendo, que había algo de lo que no me estaban contando. Intenté acercarme a ellos, pero se alejaron, buscando otros amigos en el club. Esa sensación de desasosiego creció dentro de mí. Decidí salir a tomar aire. Cuando llegué a la entrada, vi que había un grupo de personas en la acera, hablando en voz baja. Me acerqué para escuchar, pero rápidamente me di cuenta de que estaban hablando de mí. Comentaban sobre cómo me habían dejado fuera del grupo, y cómo sería divertido jugarme una broma. La angustia me invadió. ¿Acaso se estaban burlando de mí? Decidí regresar al club, buscando respuestas. Al entrar, la atmósfera había cambiado. Sofía y Marcos estaban juntos, pero Daniel ya no estaba a la vista. Pregunté por él, pero mis amigos solo se miraron y comenzaron a reír de nuevo, como si todo fuera un juego. Esa risa, esa complicidad, me llenó de un miedo que no podía ignorar. La música sonaba más fuerte, y de repente, la multitud comenzó a moverse. Era como si algo estuviera sucediendo, algo que no entendía. Comencé a sentirme cada vez más aislado. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi una sombra en la esquina del club, un hombre de aspecto extraño que me observaba. Su mirada me hizo sentir inquieto. Sin embargo, al girar la cabeza para ver mejor, noté que Sofía y Marcos se acercaban, riendo con un aire de misterio. Me dijeron que era hora de irnos, pero no me gustó su tono. En ese momento, una parte de mí se dio cuenta de que esta no era la misma noche divertida que había comenzado. Algo oscuro se cernía sobre nosotros, y la verdadera razón de su risa comenzó a revelarse lentamente. Mientras nos alejábamos del club, la sombra se movió tras nosotros. Sentí que el peligro nos seguía. Sabía que había más en juego de lo que parecía, y esa noche, la verdadera naturaleza de mis amigos se pondría a prueba de maneras que jamás hubiera imaginado. La sensación de inquietud me acompañó mientras caminábamos por las calles. Sofía y Marcos parecían distantes, casi como si estuvieran en otro mundo. La risa que antes me había hecho sentir parte de algo ahora se sentía como una burla. Sin embargo, decidí callar mis dudas, pensando que tal vez solo estaba siendo demasiado sensible. Cuando llegamos al auto, Sofía se ofreció a conducir. Yo me senté en el asiento trasero, mientras que Marcos se acomodó en el asiento del pasajero. A medida que avanzábamos, el ambiente se tornaba más pesado. Sofía miraba por el espejo retrovisor con una sonrisa extraña, como si estuviera disfrutando de un secreto que yo no conocía. Decidimos parar en una gasolinera para comprar algo de beber. Me bajé del auto y noté que el hombre extraño seguía allí, en la esquina, observándonos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Corrí hacia la tienda de la gasolinera, intentando olvidar esa sensación. Cuando volví, vi a Marcos hablando en voz baja con Sofía. Sus expresiones eran serias, y eso me preocupó. ¿De qué están hablando?, pensé. Pero cuando pregunté, me sonrieron de nuevo, esa risa nerviosa que me desconcertaba. Al regresar al auto, Marcos hizo una broma sobre un amigo que había perdido en una apuesta. La risa tensa llenó el aire, pero yo no podía reír. Algo en sus miradas me decía que había más detrás de esa broma. Finalmente, llegamos a un barrio que no reconocía. Era oscuro y desolado. Sofía giró en una calle poco iluminada y se detuvo frente a un edificio abandonado. «Es el lugar perfecto para una última aventura», dijo, sonriendo de manera inquietante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «No creo que debamos estar aquí», protesté. Pero ellos se bajaron del auto, riéndose, y me miraron con esa complicidad que me hacía sentir excluido. A pesar de mi resistencia, me vi obligado a salir del coche. La oscuridad del lugar era abrumadora y el aire se sentía denso. Sofía y Marcos se dirigieron hacia la entrada del edificio. Me detuve, sintiendo que algo terrible iba a suceder. La sombra del hombre extraño apareció de nuevo, esta vez más cerca, como si estuviera siguiendo nuestros pasos. Cuando entramos al edificio, una sensación de malestar se apoderó de mí. El lugar estaba lleno de grafitis y escombros. Ellos se reían y se burlaban, como si todo fuera un juego. Mientras caminábamos, de repente escuché un grito. Era Daniel. Apareció de la nada, con una expresión de terror en su rostro. «Tenemos que salir de aquí», gritó, pero cuando trató de moverse, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, las luces comenzaron a parpadear y sentí que el miedo me invadía. Marcos y Sofía estaban petrificados. La sombra del hombre extraño se acercó y su risa era fría y aterradora. En ese momento, entendí que toda esta situación no era una broma. Era una trampa. «Vamos», grité, y corrimos hacia la salida. Las risas se convirtieron en gritos y el edificio parecía cobrar vida. Las paredes se cerraban y la oscuridad se apoderaba de nosotros. Finalmente, logramos abrir la puerta y salir corriendo. Cuando llegamos al auto, la adrenalina aún corría por mis venas. Miré hacia atrás y vi al hombre extraño en la entrada, mirándonos con una sonrisa siniestra. Nos subimos al auto y Sofía puso en marcha el motor. Nunca volví a confiar en ellos. La amistad que una vez creí inquebrantable se desvaneció en la oscuridad de aquella noche. Con el tiempo, me di cuenta de que lo que sucedió esa noche fue solo el principio. Mis amigos se habían convertido en algo que no podía entender. Desde entonces, evito salir por la noche. Sé que en cada esquina puede acechar el peligro y no quiero volver a sentir esa traición. A veces, me pregunto qué fue de Marcos y Sofía. Si se encontraron con el hombre extraño de nuevo. Y lo más aterrador de todo es que, en el fondo, sé que no puedo escapar de lo que pasó. La pesadilla sigue acechando, y mi vida nunca volverá a ser la misma. Siempre pensé que mis amigos eran leales. Desde el colegio, compartí risas y secretos con ellos, especialmente con Ana, Carlos y Miguel. Nunca imaginé que un simple juego se convertiría en una pesadilla. Una noche, decidimos quedarnos en la escuela después de clases, atraídos por un rumor sobre una historia de terror que había circulado entre los estudiantes. Decían que el antiguo salón de ciencias estaba embrujado, y todos querían comprobar si era cierto. Al principio, la idea parecía emocionante. Entramos a la escuela justo al anochecer, cuando la luz del sol se desvanecía y la oscuridad comenzaba a apoderarse de los pasillos. Nos reímos y bromeamos, tratando de mantener el ambiente ligero. Pero, a medida que avanzábamos, una sensación de inquietud empezó a instalarse en mi estómago. Ana, siempre la más atrevida del grupo, decidió que debíamos ir al salón de ciencias. «Vamos, no sean cobardes», dijo, empujando a Miguel hacia adelante. Con cada paso que dábamos, el eco de nuestros pasos resonaba en los pasillos vacíos. Cuando llegamos al salón, la puerta estaba entreabierta y una brisa fría nos recibió. A medida que entramos, las luces parpadeaban y el silencio se volvía pesado.
Carlos, que siempre había sido el más bromista, comenzó a contar historias sobre lo que supuestamente había pasado allí. A todos nos gustaban esas historias, pero esta vez la atmósfera era diferente. Me sentía incómodo, como si algo estuviera mal. Mientras explorábamos, Ana sugirió un juego. ¿Por qué no nos encerramos aquí por un rato y vemos quién aguanta más? Aunque mi instinto me decía que no debía hacerlo, la presión del grupo fue demasiado. Acepté, y todos nos metimos dentro, cerrando la puerta detrás de nosotros. Al principio, nos reímos y bromeamos. Pero después de un rato, el ambiente cambió. La risa se desvaneció y un silencio tenso llenó el aire. De repente, la puerta se cerró de golpe y un escalofrío recorrió mi espalda. Me di cuenta de que no era solo una broma, estaban disfrutando mi incomodidad. Traté de abrir la puerta, pero estaba atascada. Grité sus nombres, pero mis amigos solo se miraban entre ellos, riéndose en voz baja. La broma se había salido de control. Entonces, con una mezcla de miedo y furia, comprendí que había algo más oscuro en juego. No estaban solo bromeando, estaban jugando conmigo. Empecé a golpear la puerta, pidiendo que me dejaran salir. Pero ellos solo continuaron riendo. Mi corazón latía con fuerza mientras la desesperación me invadía. En ese momento, comprendí que no podía confiar en ellos como creía. Me sentí traicionado y atrapado. Finalmente, logré empujar la puerta con todas mis fuerzas y se abrió de golpe. Salí corriendo, dejando atrás sus risas burlonas. Sin embargo, al dar unos pasos hacia el pasillo, noté que algo no estaba bien. La luz del pasillo parpadeaba y un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el miedo a que mis amigos se burlaran de mí, había algo más en el aire, algo inquietante. En ese instante, un sonido sutil resonó detrás de mí, como un susurro que decía mi nombre. Me detuve en seco. Miré hacia atrás y vi que la puerta del salón de ciencias se había cerrado de golpe. Mis amigos ya no estaban. La soledad se hizo palpable en el ambiente, sentí que mi corazón se aceleraba nuevamente. Caminé lentamente hacia la puerta, con la esperanza de que mis amigos estuvieran allí, riéndose de mí. Pero cuando llegué, la puerta estaba completamente cerrada. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. El eco de mis golpes resonó en el silencio. En ese momento, la risa de mis amigos volvió a sonar, pero era diferente. No era la risa alegre de antes, era oscura y burlona, resonando a través de las paredes del colegio. La desesperación me invadió otra vez. No sabía si debía seguir llamándolos o intentar encontrar una salida. Entonces, un nuevo sonido captó mi atención. Era un ruido que provenía del fondo del pasillo. Una especie de susurro que parecía llamarme. La curiosidad me ganó y empecé a caminar hacia el sonido. Mientras me acercaba, noté que las luces comenzaron a parpadear más intensamente, creando sombras danzantes en las paredes. ¿Sería una broma más de mis amigos? ¿O había algo más oscuro esperando por mí? La sensación de que no estaba solo creció en mí y el aire se volvió denso. La risa burlona aún resonaba en mi mente, pero ahora se mezclaba con el extraño susurro que parecía querer revelarme un secreto. La noche estaba lejos de terminar y con cada paso, sentía que me adentraba en un misterio que no comprendía. Lo único que sabía era que debía descubrir la verdad detrás de esos susurros, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. Seguí avanzando, atraído por el misterioso susurro. Cada paso que daba se sentía como un viaje hacia lo desconocido, una aventura que prometía revelar secretos ocultos en las sombras del colegio. Mis amigos se habían desvanecido, y la única compañía era ese sonido etéreo que parecía guiarme. Las luces titilaban a mi alrededor, creando un juego de sombras que danzaban en las paredes. El pasillo se sentía interminable, pero la curiosidad me empujaba a seguir adelante. La risa burlona de mis amigos seguía resonando en mi mente, pero había algo más que me inquietaba, la sensación de que no estaba solo. Cuando finalmente llegué a la esquina del pasillo, el susurro se volvió más claro. Era un murmullo ininteligible, como si alguien intentara comunicarse conmigo desde las profundidades del lugar. Me detuve y escuché con atención. «Ayúdame», parecía decir. El escalofrío recorrió mi espalda.
Sin pensarlo, giré la esquina y me encontré frente a una puerta cerrada con un pequeño cristal en la parte superior. A través de él, vi una luz tenue y sombras moviéndose. La sensación de que había alguien más ahí me hizo sentir tanto miedo como intriga. Era como si la puerta me estuviera llamando. Decidí acercarme. La agarré con ambas manos y, con un poco de fuerza, logré abrirla. El chirrido de la bisagra resonó en la oscuridad y entré. La habitación estaba vacía, pero había un aire pesado de abandono. Paredes cubiertas de grafitis y un viejo escritorio en el centro. En el escritorio vi algo que me hizo detenerme. Era un diario, abierto y desgastado. Sin pensarlo, me acerqué y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos extraños, pero lo que más me llamó la atención fue una frase que se repetía: ellos vienen por ti. Mi corazón se aceleró. ¿Quiénes venían? ¿Qué significaba eso? Mientras leía, un ruido detrás de mí hizo que me girara rápidamente. Era un susurro, más fuerte esta vez. Ayúdame, la voz parecía salir de las paredes. Sin saber qué hacer, decidí investigar más. Busqué en el lugar, tratando de encontrar alguna pista que me explicara lo que estaba pasando. De repente, escuché pasos. Mis amigos. Venían riendo, como si se estuvieran divirtiendo a mi costa. La risa resonó en la habitación y mi corazón se hundió. Salí corriendo del aula, sintiendo que me estaban siguiendo. Sabía que tenía que encontrar una salida, pero la risa de ellos se intensificaba a medida que avanzaba. El pasillo se volvía cada vez más oscuro y las luces parpadeaban de manera errática. La voz seguía resonando en mi mente: ayúdame. Sentí que estaba atrapado entre la broma de mis amigos y la desesperación de aquel lugar. ¿Qué era real? ¿Era posible que estuvieran en complicidad con algo más oscuro? Finalmente, llegué al vestíbulo. La puerta principal estaba cerrada. Empecé a golpearla con fuerza, pero no se abría. Entonces, me di cuenta de que estaba completamente solo. La risa se había desvanecido, y el colegio era un laberinto vacío. Miré hacia atrás y, por un instante, vi una sombra moverse en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí y traté de buscar otra salida. Me dirigí hacia una de las ventanas, pero estaban todas cerradas. En ese momento, volví a escuchar el susurro, más cerca. Ayúdame. Miré hacia la esquina del vestíbulo y vi una figura difusa, casi translúcida, que me observaba con ojos tristes. El miedo me paralizó. La figura levantó una mano y me hizo un gesto para que me acercara. Me invadió un impulso de ayudar, pero la duda me detuvo. ¿Quién era? ¿Un espíritu atrapado o una trampa más de mis amigos? Mientras dudaba, la sombra se desvaneció en el aire, dejando solo un silencio inquietante. Miré alrededor, sintiendo que el tiempo se detenía. Sabía que debía decidir. ¿Iba a quedarme ahí, atrapado en la burla de mis amigos y el terror del colegio? ¿O iba a enfrentar lo desconocido y seguir a la figura, buscando respuestas? La noche aún estaba lejos de terminar y las sombras del colegio parecían susurrar mi nombre. La decisión me pesaba en el corazón. Acepté que, sin importar lo que encontrara, debía enfrentar lo que estaba ocurriendo. Así que tomé aire, listo para enfrentar el misterio que se ocultaba en la oscuridad. Caminé hacia la esquina donde había visto la figura. A medida que me acercaba, el susurro se hacía más claro: ayúdame. El frío se intensificaba y la sensación de ser observado aumentaba con cada paso. Llegué a la pared donde había visto la sombra. La habitación era oscura y las luces seguían parpadeando, creando un ambiente inquietante. De repente, la figura apareció de nuevo, más definida esta vez. Era una chica, con un vestido antiguo y una expresión de desesperación en su rostro. Me miró con ojos tristes y llenos de súplica. ¿Por qué no me ayudas?, dijo con voz temblorosa. Estoy atrapada aquí, como tú. Ellos no te dejarán salir. Mis instintos me decían que debía tener cuidado, pero no podía ignorar su sufrimiento. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, tratando de entender la situación. Los que se ríen. Los que se esconden en las sombras.
Ellos se alimentan del miedo y la traición, explicó. Su voz era un susurro, pero cada palabra resonaba con fuerza en mi mente. No confíes en tus amigos. Ellos están bajo su control. Mi corazón se hundió. No podía creer que mis amigos pudieran ser parte de algo así. Recordé las risas que habían resonado en el pasillo, la sensación de traición que me había invadido. Ahora, entendía que no se trataba solo de una broma. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, sintiendo que el miedo y la determinación se entrelazaban dentro de mí. Debes encontrar el lugar donde sellaron mi alma. Está en la antigua aula de música. Solo allí podrás liberarme, dijo, señalando con la mano. Pero ten cuidado. Ellos estarán esperándote. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia la antigua aula de música, mi mente llena de dudas y miedo. La figura desapareció, dejándome solo con mis pensamientos. Si lo que decía era cierto, debía actuar rápidamente antes de que mis amigos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Al llegar al aula, la puerta estaba entreabierta. Al entrar, vi que la habitación estaba cubierta de polvo y telarañas. El piano estaba en un rincón, con una hoja de papel amarilla encima. Me acerqué y vi que era una nota, con garabatos que decían: la verdad está oculta en la música. El sonido de risas lejanas interrumpió mi concentración. Recordé lo que la chica había dicho sobre el peligro. La sensación de ser observado se intensificó y comprendí que debía apresurarme. Comencé a buscar en el aula y al tocar el piano, una melodía comenzó a sonar. Era una canción que resonaba en mi memoria, llena de nostalgia. A medida que tocaba, las luces comenzaron a parpadear y el ambiente se volvió más pesado. Sentí que algo en la habitación empezaba a cambiar. La figura de la chica apareció nuevamente, pero esta vez parecía más fuerte. Sigue, me instó, estás cerca. Continué tocando la melodía, y de repente, un fuerte golpe resonó en la puerta. Las risas se hicieron más cercanas, y supe que mis amigos estaban ahí, tratando de entrar. La presión se acumulaba, pero seguí tocando, sintiendo que algo mágico sucedía. Con cada nota, las sombras en la habitación parecían alejarse. La figura de la chica sonreía mientras la luz comenzaba a brillar con intensidad. Pero de repente, la puerta se abrió de golpe y mis amigos entraron, con expresiones burlonas en sus rostros. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Carlos, riendo. Deja de tocar ese piano, gritó Ana, y sentí que mi corazón se hundía. Estaban a punto de arruinar todo. Pero en ese instante, un rayo de luz estalló en la habitación, envolviéndonos. Las sombras retrocedieron y gritos de sorpresa llenaron el aire. El piano resonó con fuerza y el poder de la melodía parecía desatar algo dentro de ellos. Mientras la luz iluminaba el aula, vi a la figura de la chica desvanecerse, sonriendo con gratitud. Supe que había hecho lo correcto. Mis amigos cayeron al suelo, sorprendidos y aturdidos. El aire se despejó y las sombras que antes los rodeaban comenzaron a desvanecerse. Miré a mi alrededor, sintiendo que había superado un desafío que cambiaría nuestra amistad para siempre. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿qué había sido real y qué había sido una ilusión? La chica que había visto me había mostrado la verdad oculta, pero el peligro todavía acechaba. La risa de mis amigos se había apagado, pero sentía que la tensión entre nosotros nunca se iría. Mientras salía del aula, sabía que mi relación con ellos había cambiado para siempre y que tendría que enfrentar lo que había sucedido en la oscuridad. El misterio del colegio aún permanecía, y tal vez un nuevo capítulo estaba por comenzar.